Estaban siguiendo a Ovidio Guzmán López desde hace casi un mes. La razón es que Ovidio, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, controlaba los laboratorios para procesar fentanilo en Culiacán, uno de los cuales había sido descubierto semanas atrás. Fentanilo que es enviado a los Estados Unidos y que ha causado miles de muertes en ese país. Lo cierto es que el jueves 17 de octubre en la mañana, una unidad militar especializada que ha detenido decenas de narcotraficantes importantes en los últimos años, en la mayoría de los casos sin disparar un solo tiro, tenía ubicado a Ovidio. Iría a comer a una de sus casas donde vive su esposa con sus 3 hijos. Ovidio se movía con tranquilidad porque no tenía orden de aprehensión. No sabía que había una orden de extradición, incluso que estaba en camino ese día hacia Culiacán personal de Interpol para cumplimentarla una vez que fuera detenido. Participaba en la operación el Comando Militar, más un pequeño equipo de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Federal, que debían realizar legalmente la detención, y había un contacto directo con la Fiscalía General para que el Ministerio Público le pidiera a un juez, en cuanto se localizara con seguridad a Ovidio, la orden de cateo para detenerlo. Poco antes de comenzar el operativo se pidió apoyo a la zona militar de Culiacán y se desplegaron más de 100 elementos para realizar un círculo de seguridad en torno a la zona de Tres Ríos. No sabían cuál era el operativo que se realizaría. Cerca de las 2 de la tarde llegó Ovidio a su casa. El comando rodeó la vivienda y le pidió que se entregara mientras esperaban la orden judicial, la cual podía demorar de media hora a unas 3 horas. Las fotos que se difundieron se las tomaron Ovidio en el garage de la casa cuando trató de negociar su detención. Se comunicó con su gente y lo que pidió fue un abogado. Lo que sucedió después no estaba previsto porque nunca había sucedido. Alrededor de 20 minutos después de que se rodeó la casa de Ovidio, comenzaron las agresiones, no desde dentro de la casa, sino desde fuera hacia el domicilio. Fue entonces que la agresión comenzó a ser repelida por elementos militares. El problema es que de esa forma se ponía en peligro incluso a la propia familia de Ovidio, por lo que los soldados le dieron a su esposa, suegra y a sus hijos chalecos antibalas. Según las versiones a las que hemos podido tener acceso, ese comando podía mantener el control de la vivienda si eso era necesario, pero al mismo tiempo que el comando era atacado, comenzaron los ataques en la ciudad. Además, comenzaron a llegar a Culiacán sicarios de otras ciudades y estados, sobre todo de Durango. Los grupos criminales comenzaron a ofrecer entre 20 y 40 mil pesos a cualquiera que participara en los bloqueos. El problema se agudizó cuando un convoy del ejército que estaba a 200 kilómetros de Culiacán, en el fuerte, fue retenido por un grupo de sicarios. Además, se secuestró una pipa con combustible y se amenazó con hacerla estallar en el multifamiliar donde viven familias de militares. Los elementos federales sí tenían previsto cualquier tipo de incidentes como bloqueos y enfrentamientos, ya que estos habían sucedido en otros operativos militares. Pero nunca había ocurrido que esos ataques se dirigieran contra la población civil y elementos de fuerzas de seguridad, incluso a muchos kilómetros del lugar de los hechos. No sucedió ni siquiera en las 2 detenciones del Chapo Guzmán en Sinaloa. No existe una explicación oficial del por qué el Cártel del Pacífico reaccionó con tanta virulencia en esta ocasión, aunque esta reacción y las consecuencias que tuvo sentarán un precedente. 4 horas después de iniciado el operativo, el comando recibió la orden de retirarse. Aun cuando se hubiera podido establecer un cordón que protegiera al comando y su trayecto hacia una base aérea, existía la convicción de que en el camino habría innumerables combates y que además los sicarios sacrificarían a los rehenes que habían tomado en Culiacán y en otras localidades. Cerca de las 6 de la tarde el operativo en sí había concluido y habían iniciado la retirada. Pero en Culiacán seguía el desconcierto. Ovidio quedó libre y unos 50 internos se fugaron de la cárcel. Un soldado murió, 9 quedaron heridos, 1 de gravedad. Los sicarios tuvieron numerosas bajas, pero se llevaron a la mayoría de sus muertos y heridos. La orden de cateo nunca llegó. No fue un operativo improvisado. Fallaron otras cosas. Lo seguro es que el presidente de Culiacán modificará la estrategia operativa, la comunicación y las consideraciones legales.